Buenas tardes a todos y muchas gracias por venir esta tarde lluviosa, pero que luego parece que ha escampado, como diríamos en el campo. Y en este día de otoño de Salamanca, con esta lluvia tan esperada para el campo, el aula mística de la Fundación Santiago Pérez Gago abre hoy sus puertas para vivir un tiempo dedicado a la mística de San Juan de la Cruz. Y quiero recordar que San Juan de la Cruz es uno de los 3 autores de referencia de la estética originaria de Santiago Pérez Gago. 3 autores que junto con San Juan de la Cruz son Fray Luis de León y Antonio Machado. Se puede hablar desde infinitos puntos de vista de la mística de San Juan de la Cruz, pero queríamos que este tiempo que hoy le vamos a dedicar viniera cargado de vida y de pasión, que el mensaje que nos transmite el místico de Castilla tuviera vida, estuviera vivo. Y para ello hoy tenemos la gran suerte de contar con la presencia del doctor Manuel Becerro, que es doctor en medicina, médico especialista en medicina familiar y comunitaria, psicólogo con la especialidad de psicología escolar y psicología clínica. Ha participado como comité científico en distintos congresos y jornadas de salud pública. Es psicoanalista, miembro numerario de la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo. Es director de investigación del Instituto Psicoanalista de Salamanca. Y además ha estudiado teología en los dominicos de Salamanca. El encuentro en su vida con el profesor Luis Cencillo marcará la trayectoria intelectual, académica, personal y profesional del doctor Becerro. Yo también fui alumna del profesor Luis Cencillo en la Universidad de Salamanca y debo confesar que a mí me impresionó su sabiduría. El doctor Manuel Becerro es un médico humanista, lo que se puede entender como un médico humanista, con arraigadas creencias religiosas que cultiva junto a su pasión por la poesía y su pasión por la mística, que da solución y luz al laberinto existencial al que se enfrenta todo psicoanálisis. El doctor Becerro confiesa abiertamente que lo que mejor le define de sí mismo es el ser creyente. Ser creyente es una gracia, es una máxima valiente, heroica y mística que suscribiría la estética originaria de Santiago Pérez Gago. Y desde esta vocación de fe, el doctor Becerro nos acercará a la fuente de la espiritualidad mística de la mano de San Juan de la Cruz en esta conferencia titulada San Juan de la Cruz en la noche del amor y de la luz. Doctor. Muchas gracias María Teresa por esta presentación tan inmerecida. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta conferencia sobre San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, Juan de Yepes, nació en Fontiveros en 1542, un pequeño pueblo de Ávila. Es el segundo de los 3 hijos de Gonzalo de Yepes y Catalina Álvarez, modestos tejedores. Pronto muere su padre y el segundo de sus hermanos, probablemente a consecuencia de la crisis agraria y de hambre que ocurrió en Castilla en los años 40 del siglo XVI. La infancia y la adolescencia de Juan de Yepes se desenvuelven en un ambiente de marcada pobreza, podría calificarse de auténtica miseria, y esto explicaría su corta estatura física a consecuencia de la desnutrición infantil. Recibe ayuda de instituciones de caridad y asiste al Colegio de los Niños de la Doctrina,
ayudando en el convento a misa y acompañando en los entierros y pidiendo limosna. En este centro entre reformatorio y escuela de enseñanza primaria recibe una preparación elemental que le rescata del analfabetismo en el que están inmersos todos sus familiares. Estudia y trabaja en el Hospital de Nuestra Señora de la Concepción de Avenida del Campo, especializado en la curación de enfermedades infecciosas y venéreas, conocido como el Hospital de las Bubas. La vocación religiosa de Juan de Yepes le lleva a los 21 años a ingresar en los Carmelitas de Medina del Campo, con el nombre de Fray Juan de Santo Matías. Su vocación es claramente contemplativa y eremítica. Ya como fraile se instala en Salamanca, en cuya universidad realiza los 3 cursos preceptivos para bachillerarse en las artes, entre 1564 y 1567, y se ordena sacerdote en el otoño de este mismo año. Y asimismo, en el otoño, se produce el encuentro decisivo con Santa Teresa de Jesús. Juan tenía 25 años. La fundadora proporciona su propio testimonio en las fundaciones, capítulo 3, 16 y 17, y ofrece la alternativa a ayudarla en la reforma. Porque después funda el primer convento masculino de la Orden del Carmelo Descalzo, según la regla primitiva de la Orden. El 28 de noviembre, tras una ceremonia, cambia su nombre por el de Fray Juan de la Cruz. 2 años más tarde, en 1570, la fundación se traslada a Mancera, Salamanca, donde Juan de la Cruz desempeña los cargos de subprior y maestro de novicios. En la primavera de 1572 lo reclama Santa Teresa y acude al monasterio de la Encarnación de Ávila, donde pasa 5 años como confesor de las monjas. Acompaña a Santa Teresa en la fundación de diversos conventos de descalzas, como el de Segovia, pero sigue el conflicto en la orden carmelitana, con 2 directrices. Por una parte, la del rey Felipe II, y por otra, la de los papas. Los calzados, apoyados por el Papa, están empeñados en evitar la separación de la orden en 2 grupos, mientras que el rey apoyaba a los descalzos. El capítulo general, reunido en Piacenza, Italia, envía a España como visitador de la orden de calzados a Fray Jerónimo Tostado, con el objetivo de suprimir los conventos fundados sin licencia del general y recluir a Santa Teresa de Jesús en un convento elegido por ella. En este contexto, en la noche del 3 de diciembre de 1577, junto a otros frailes, contra otro fraile, es apresado en Toledo y es llevado al convento de Carmelitas de Toledo, Carmelitas Descalzos, que ya no existe, por la invasión de los franceses lo destruyeron. Y comparece ante el tribunal de frailes calzados, que le presionan para que se retracte de la reforma teresiana. Al negarse, es declarado rebelde y contumaz, y es encerrado en una oscura celda angosta durante más de 8 meses. En este estado de abandono total y de una profunda soledad, en medio de esta situación, Juan de la Cruz escribe su obra cumbre, las 31 primeras estrofas del Cántico Espiritual, además de los romances y el poema La Fonte. La presión psicológica por parte de los carceleros, las dudas sobre la licitud de la empresa teresiana, el sentimiento de desamparo, la angustia y el aparente olvido de sus amigos, producen en él una reacción muy intensa. Desconocedor de los desvelos que Santa Teresa estaba haciendo en la corte para intentar liberarlo, unido a su profundo desgaste físico, porque la alimentación era muy deficiente, y el temor a la muerte no descartable en estas circunstancias, son sin duda elementos determinantes para la creación del mayor símbolo literario, el La Noche Oscura. En este sentido, la prisión toledana, en su soledad y silencio, potencia la fuerza creadora, en este caso del poeta. Pasado este trance de prisión, Juan apoya la política de moderación del provincial, en ese momento era Jerónimo Castro, en tanto que el italiano Nicolás Doria era mucho más radical, y a pesar de ello Nicolás Doria es elegido provincial en un momento crítico para la orden. Doria prefiere el ascetismo al misticismo e impone
un proyecto ascético medieval oponiéndose a la contrarreforma teresiana, para lograr sus fines y disminuir la influencia de San Juan y de Padre Gracián. Suprimió todos los prioratos, todos los priores y provinciales, y el capítulo general nombra a Juan de la Cruz vicario de Andalucía. En este sentido, Juan de Yepes acude a Andalucía y es vicario del convento del Calvario en la serranía jienense. Desde este enclave aislado y retirado por tensiones entre calzados y descalzos, realiza regularmente visitas a las monjas de Beas de Segura, donde era priora Ana de Jesús, como saben, discípula de Teresa de Jesús. Entre ambos se desarrolla una entrañable amistad que explica la dedicatoria del cántico espiritual. En este entorno sosegado y relajante, en plena naturaleza, pasará unos años muy tranquilo y alejado de las tensiones de su orden. En enero de 1583 viaja a Granada acompañado de Ana de Jesús. Allí traba conocimiento con doña Ana de Mercado y Peñalosa, dama segoviana favorecedora de los descalzos, a quien Juan dedicaría la llama de amor viva. Juan no dudó en ningún momento en corregir especialmente algunos abusos que según él se producían en su orden, por lo que fue realmente muy poco popular para él y provocó la oposición. Nicolás Doria, en un provincial, siempre había creído que el santo estaba aliado con sus enemigos y le priva al santo de todos sus cargos y le envía como simple fraile al monasterio de las Peñuelas, muy alejado en la serranía jienense. Y él dice: porque tengo menos materia de confesión cuando estoy entre las peñas que cuando estoy entre los hombres. En medio de esta situación, Juan cayó enfermo. Al parecer se cayó en un zarzal y le ocasionó una infección en una pierna, produciéndole fiebres continuas, inflamación y dolor. Tengas en cuenta que en el siglo XVI las infecciones se trataban tópicamente, no había todavía antibióticos. Ya los egipcios y los griegos usaban moho y algunas plantas que tenían sustancias antibióticas. Y posteriormente fue Louis Pasteur y Robert Koch, descubridor de la tuberculosis, ya descubrieron la antibiosis. Y Alexander Fleming descubre el primer antibiótico, la penicilina. Pues en este momento el provincial, al ver la situación muy enfermo de Juan de la Cruz, le dice que salga del convento y le da a escoger entre dos conventos, el de Úbeda y el de Baeza. El primero de estos estaba mejor y estaba mejor provisto y era superior un amigo suyo. En el otro era el padre Francisco, a quien él había reprendido con anterioridad y había corregido. Y a pesar de todo, elige Úbeda. Él también quiere huir de la notoriedad de Baeza, donde era muy conocido, pero sobre todo yo creo que su decisión fue salir de su zona de confort. Tengas en cuenta, y según explica el profesor Cencillo en su libro sobre mística, comunicación trascendente, en los místicos se produce la aceptación sin reservas de la adversidad. Lo ven como un procedimiento purgativo para depurar su espíritu, ya que la adulación y el reconocimiento social les aleja de Dios. Tengas en cuenta que los místicos pasan por pruebas terribles para depurar su mente, que les ancla al mundo, y el mundo, ellos saben, que les puede alejar de Dios. Él escribe en algún poema suyo, en La noche oscura, estando ya mi casa sosegada. Pues bien, el viaje empeora su salud y acude a Úbeda, en último extremo, y le dice al prior que le dé la celda la peor, la que no utilice. Era una persona muy poco dada a los halagos. El superior de Úbeda le trató desde luego inhumanamente, prohibiendo a los frailes que le visiten y cambiando al enfermero que le atendía con cariño y permitiéndole solo comer de la comida que tenía para ellos, sin darle ninguna alimentación especial dada su enfermedad y los posibles alimentos que le regalaban en las visitas que le iban a ver, porque era muy conocido en esa zona, puesto que había pasado allí ya 5 años. Después de 3 meses de sufrimientos,
muy agudos, le fue amputada parte de una pierna por el proceso necrótico y infeccioso que padeció. Se cuenta que pasaron unos músicos por su celda para, en fin, aliviar un poco el sufrimiento, que era un sufrimiento muy penoso. No se podía levantar y tenía que agarrarse de una cuerda para incorporarse, porque tenía ya úlceras de decúbito por todo el cuerpo, por la mala posición que estaba y el maltrato que tenía como un enfermo muy grave. Y entonces fueron unos músicos a tocar y los despidió diciendo: hijos míos, iros, porque si yo tengo que sufrir, prefiero sufrir todo lo que tengo que sufrir y no aliviarlo. O sea, esto no es un comportamiento masoquista, simplemente está en la onda de los místicos que abrazan el sufrimiento como una manera de abrazar el paradigma de Jesucristo. Después de 3 meses y de sufrimientos muy agudos, muere el 14 de diciembre de 1591. Al conocerse la muerte en Úbeda, el clero y los fieles acuden en masa a los funerales.